Miki. Michi. Para grabar. Ya le puse, maestro Luis, ya se está grabando. Ah, ok. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, entonces, si no tenemos otra cosa más que los pendientes de ponernos de acuerdo, que será el día de mañana con la doctora Medina, que es la presidenta de academia. Yo soy el profesor encargado de dar la teoría. La doctora Medina, junto con el doctor Alejandro Tovar y la doctora Mariana, vamos a impartir la parte de laboratorio. Entonces, hoy empezaremos con la teoría, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Entonces, si están de acuerdo, pues ya voy a comenzar. ¿No se oye? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Entonces, ustedes ya llevaron protozoología, ya saben de las relaciones hospedero-parásito, esas cuestiones que tienen que volver a revisar. Yo aquí con calma les voy diciendo qué es lo que se requiere. Entonces ahora nos vamos ya no con protozoarios, ahora nos vamos con los metazoarios, que son las generalidades. En este caso vamos a ver lo que son los helmintos y sus generalidades. Pero ¿cuál es la importancia de este curso y de estudiar a los helmintos y a los artrópodos? Pero ahorita nada más con los helmintos. Miren, en este momento, a las 13:25 del día de hoy, se están registrando esta cantidad de habitantes que pueblan la Tierra. 7.785 millones de habitantes en este momento están poblando la Tierra. Fíjense, en Asia aproximadamente hay 4.000 millones. En África, 1.300 millones. En América, 1.041 millones. En Europa, 740 millones. Y en Oceanía, 42 millones de habitantes. Este dato está ¿cómo le llaman? En tiempo real. Si ustedes copian esta dirección y luego la ven, tienen la curiosidad, anoten esta dirección: población, population, city world. Está en tiempo real como la cantidad de habitantes que en este momento están poblando la Tierra. Va aumente y aumente, se actualiza, me parece, cada 8 segundos. Luego la curiosidad. Bueno, de estos, ¿por qué menciono todos estos habitantes? Porque la mitad de la población mundial, hablando en millones, tiene parásitos. Por ejemplo, 3.000 millones tienen geohelmintos. Entiéndase por geohelmintos aquellos gusanos que son transmitidos o que tiene que ver en su transmisión la Tierra como tal. Ascarilubricoides, aunque es un geohelminto, 1.300 millones. De tricocéfalos, mucinarias, amibiasis, A ver, cálmate, ¿eh? de malaria. ¿Qué escucho por ahí voces? ¿Alguien quiere hablar? Que escucho voces ahí. Bueno, ¿nadie? Con toda confianza me pueden interrumpir, ¿eh? Creo que era el micrófono de una profesora. Ah, ya. Sí, Bueno, maestro, perdón, se desactivó. no, está bien, Gaby, no hay problema. Entonces tenemos estos que estoy marcando en amarillo, son los parásitos que nos interesan para el curso. Los que vienen en azul, pues son datos que ustedes ya tuvieron que haber visto en el curso pasado. Entonces, fíjense, ¿cuántos millones? Porque esto es por millones de habitantes de geohelmintos, de ascaris, de los tricocéfalos, de las uncinarias. Ya más adelante los van a ir conociendo. Ascaris es la famosa lombriz intestinal.
los tricocéfalos que parecen látigos, las uncinarias que son nemátodos hematófagos, esquistosoma que no tenemos en nuestro medio, pero que lo vemos en el curso, las filarias que son nemátodos muy delgaditos, por eso les llaman filarias, la oncocercosis, un problema que tenemos aquí todavía en el sureste de la República, Strongyloides estercoralis, que con el advenimiento del SIDA en los 80s, adquirió otra vez importancia este nemátodo. Ya, bueno, ustedes vieron la leishmaniasis, la cutánea, la visceral, la toxoplasmosis a nivel mundial, el paludismo, malaria, y por parte de los artrópodos hay 300 millones al año de gente que se infesta con Sarcoptes scabiei, con la sarna, el ácaro de la sarna. Entonces vean ustedes la importancia por la cantidad de personas que padecen estas helmintiasis. Son muchos millones. La mitad de la población mundial tenemos bichos helmintos. ¿Qué características tienen estas infecciones? Bueno, estas enfermedades más bien son de origen infeccioso, eso quiere decir transmisibles, son de diferente etiología, si vemos que a los parásitos, las bacterias, los virus, preones, qué sé yo, muchas están compartidas con animales, a lo que se conoce como zoonosis. Y las patologías son regionales, cada quien tiene sus propias manifestaciones. El marco epidemiológico y la distribución geográfica de estas parasitosis en la mayoría de los casos están bien definidos. Se conocen bien las áreas y la cantidad de habitantes que están con la morbilidad, o sea, con la enfermedad. Y hay elevadas prevalencias en poblaciones expuestas al riesgo de padecerlas. Esto sucede generalmente entre la gente pobre. Y si nosotros desafortunadamente tomamos en cuenta cómo está la situación en nuestra nación, pues creo que todos sabemos que el 50% de los mexicanos estamos en pobreza. No extrema, pero estamos en pobreza. Y esas no son cifras que manejo yo. Seguramente ustedes ya las han de haber oído por ahí. Que miren, todas estas enfermedades, las que están marcadas en amarillo, son las que nos interesan en el curso de mintología. La cisticercosis, el dengue, y ustedes dirán, ¿por qué el dengue es un virus? No, sí es correcto, es un virus, pero tenemos que ver posteriormente al transmisor. Dracunculus, un nemátodo que no vemos, ectoparásitos como larvas de moscas, ustedes ya vieron la enfermedad de Chagas, parásitos internos, intestinales, pulmonares, en otros órganos. También vamos a ver la esquistosomiasis, un problema muy serio en muchos países del mundo. Fasciola, la padecemos aquí en México. La fiebre amarilla, igual, es un virus, pero tenemos que tratar al transmisor, al artrópodo. La filariasis, transmitida también por artrópodos, nemátodos muy delgaditos. Las helmintiasis intestinales, la leishmaniasis que ustedes ya vieron, el paludismo, vamos a ver más adelante la oncocercosis, el ácaro de la sarna, ya vieron ustedes a los toxoplasmas, 20 al 40% de la población mundial tiene toxoplasmosis, uncinariasis. Entonces son varias las enfermedades causadas por el mintus. Ya saben que si tienen alguna duda o algún comentario, con toda confianza, con mucho gusto, no les hago caso. No es cierto. Inmediatamente contestamos. Sí, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Ahora bien, en cuanto a América, 390 millones de latinoamericanos.
De esos 390 millones, 360 habitan en ciudades que tienen menos de 100,000 habitantes. ¿Esto qué nos indica? Poblaciones que tienen menos de 100,000 habitantes, lo más seguro es que van a tener carencia de infraestructura sanitaria, también de infraestructura médica básica adecuada. Por el otro lado, las grandes metrópolis como Puebla, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, hay deterioro gradual en las condiciones de existencia en estas grandes metrópolis. ¿Por qué? En estas grandes metrópolis, por necesidad, se empiezan a rodear o inclusive quedan inmersos dentro de una gran metrópoli las poblaciones marginales, lo que los brasileños les dicen favelas. En estas poblaciones de menos de 100,000 habitantes, aquí en México las llaman ciudades perdidas, pues la mayoría de la gente va a tener una plena ignorancia y desconocimiento de lo que es pues lo más elemental de higiene individual y familiar, y aunque la tuvieran, las carencias de la infraestructura, como drenaje, como agua potable, pues van a dejar mucho que desear. Otra situación que se presenta en las grandes ciudades es que la gente migra por necesidad o algunos por refugio, pero ¿qué llevan? Pierden la cultura que tenían en sus lugares originales. A eso se le llama aculturación. Pierden su cultura y la llevan a otros lados. Entonces, yo no sé, pero yo sí he visto aquí en la Ciudad de México, en ciudades perdidas que conviven con guajolotes, con marranos, y hasta con chivos dentro de esa ciudad perdida. Entonces, es una costumbre de la gente de rancho, pero vienen a transmitir esa cultura a estas grandes poblaciones. Las mejoras de vida determinan una notable disminución en las parasitosis. O sea, ¿a qué se me refiero con mejoras de vida? Pues agua potable, drenaje, sistemas de salud, atención pues de la salud, excepto por los alimentos. Fíjense, cálculos aproximados dan cifras en el mundo de más de 4 millones de infectados en enfermedades parasitarias causadas por el mintos, del cual el 10% anual y 1 millón mueren. Miren, en este mapa se ven las poblaciones que tienen infecciones producidas por el mintos, todos los puntitos rojos que ven aquí, en todo a nivel mundial. Vemos zonas muy al norte o muy al sur por condiciones climáticas, pues no. Aquí en esta parte de África, porque ahí está el desierto, todo esto es desértico, pero vean en las grandes poblaciones, pero que además van de la mano con falta de cultura y con religiones extremas, fanáticas, y ahí se concentran más las enfermedades como es en el lejano oriente, en el subcontinente indio, en buena parte de África y todo Latinoamérica. Bien, las infecciones causadas por el mintos, pues no respetan, son muy demócratas a individuos de todas las edades, pero se carga con los niños estas enfermedades causadas por el mintos. Y además, en muchos de los casos, estas infecciones tienen que ver con la familia, son infecciones familiares, como ustedes no sé si han escuchado de los oxiuros, o que ya lo vieron ustedes en el curso pasado, la giardiosis o giardiasis, como le quieran llamar, pues generalmente se da la infección en toda la familia. Otro detalle en el caso de los helmintos, sobre todo aquellos que son intestinales, en que producen pocas manifestaciones clínicas o muy vagas.
no nos conducen a pensar que hay una infección intestinal causada por un helminto. Generalmente no se producen síntomas. Y por otro lado, solamente se van a hospitalizar los que están graves, son los que van a acudir con el médico. La mayoría se va a ir a la consulta externa, si es que tienen por allí sistemas de salud cercanos. Otro detalle es que no siempre se tiene una verdadera situación epidemiológica. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Los médicos particulares. Van ustedes a ver al médico particular y resulta que el médico sospecha por la historia clínica y el interrogatorio al paciente que posiblemente tenga, por decir algo, un hematodo intestinal, ascariasis. Y uno, no corrobora su diagnóstico, no manda muestras al laboratorio para corroborar su sospecha. Y dos, manda tratamiento y ahí murió la cosa. Pero los reglamentos o las leyes vigentes exigen a estos médicos particulares que cualquier enfermedad que sea transmisible, cualquiera que sea el origen, virus, bacteria, protozoario, helminto, tiene que ser reportada a las autoridades sanitarias. Y eso no sucede. A esto se le llama subregistro. O inclusive las mismas instituciones no se toman la molestia de llevar las estadísticas a las que están obligados a llevar. Por eso es que no tenemos una verdadera situación epidemiológica. La que hay, pues es buena, pero le falta. Ahora, la otra situación es todas estas enfermedades causadas por helmintos, sobre todo intestinales, van a aumentar en las áreas rurales. Y si los individuos tienen escasa cultura o poco cultura, pero además con práctica de acciones o hábitos perniciosos para la salud, ¿verdad? Como, no sé, no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño, la eliminación adecuada de los excrementos humanos. Pues si nos vamos a rancherías, no tienen sistema sanitario, no hay un drenaje y ni siquiera hay letrinas. Entonces la gente defeca pues al ras del suelo, en el llano. Entonces eso aumenta la prevalencia en estas áreas rurales y además es escasa cultura. Lo idóneo sería que escarbaran, por ahí se recomienda, 30 centímetros de profundidad, defecar ahí y agregar 2 puñados de cal y luego tapar. ¿Quién lo hace? Hasta se oye ridículo, la verdad. Bueno, por otro lado tenemos la atención médica insuficiente y peor tantito, la falta de laboratorios de diagnóstico, específicamente para enfermedades parasitarias. Acaba de suceder, yo creo que todos lo saben, que se contrataron médicos de otra nación. Y eso se criticó mucho, que porque se les pagó un dineral, lo que ustedes gusten y manden. Pero ¿qué es lo que sucedió en realidad? Que se contrataron a esos médicos porque los médicos mexicanos no quisieron ir a las comunidades donde se necesitaban. Y eso sigue prevaleciendo. Los estudiantes de medicina no se quieren ir a las áreas rurales, no se quieren ir a las rancherías, no se quieren ir a las clínicas rurales. Todo lo quieren en la gran metrópoli, que le quede a una cuadra de su casa la clínica o el hospital donde van a hacer su residencia, o qué sé yo. Entonces eso trae como consecuencia que la atención médica es insuficiente y además pues no se cuenta con los laboratorios, o si los hay, con el material y equipo adecuado. La otra situación es la pobreza. Ya lo mencioné hace un momento, las estadísticas, y no mienten, las del INEGI, dicen que el 50% de los mexicanos vivimos en pobreza.
pero todos vivimos en viviendas insalubres, todos tenemos la ignorancia en todos sentidos, incluyendo la que en este caso nos atañe, que es la de la salud, la carencia de atención médica. Por la misma pobreza nos acercamos a desnutrición, que en un momento dado puede ser muy grave, hábitos perjudiciales, como los que mencioné, de defecar al ras del suelo, de no lavarse las manos, de no escupir en la calle, qué sé yo, todas esas. ¿Qué se requiere entonces? Destacar factores ecológicos que estén relacionados con el parasitismo para que se comprenda mejor la epidemiología. Todos tenemos que participar en los datos epidemiológicos, químicos, médicos, estadistas, matemáticos, biólogos. Un montón de gente tiene que intervenir para tener datos epidemiológicos adecuados. Por poner un ejemplo, los datos epidemiológicos que nos dan todos los días a las 7 de la noche, pues no son exclusivos del doctor López-Gatell. Eso lo hace un grupo de personas que incluye a CONACYT, a matemáticos, a epidemiólogos, para que saquen precisamente esos datos epidemiológicos. La otra situación es, para la comprensión y el estudio de los parásitos que vamos a ver, pues necesitamos tener bien presente la relación entre el parásito y su hospedero, cosa que vieron ustedes una buena parte las definiciones del curso pasado. Que se establezca adecuadamente la enseñanza de la parasitología. Miren, por poner un ejemplo, los médicos ven en un semestre, en segundo año, por lo menos lo que conozco de los estudiantes de medicina de nuestra hermana escuela, de la Superior de Medicina, llevan una materia en segundo año que se llama microbiología y parasitología. Y ustedes saben que el semestre no es el semestre, generalmente son 4 meses. Bueno, pues en ese tiempo, en esa materia ven todo lo que es la inmunología, virología, bacteriología, micología, parasitología, en un semestre. Pues lo ven así como una embarrada. ¿Cuánto tiempo pueden ver de amibas, de lombrices, de toxoplasma? Pues lo ven muy rápido. Entonces, sus conocimientos en la parasitología, pues en realidad son escasos. Entonces, solamente cuando hacen ya la especialidad como epidemiólogos o como patólogos, pues estudian un poquito más la disciplina de la parasitología, que tiene que participar. Uno de los problemas que tenemos es, por lo mismo, como son enfermedades de la pobreza, a las grandes industrias químico-farmacéuticas no les interesa el medicamento que se tenga que producir, porque en primer lugar no va a haber dinero para que lo compren las personas, si estamos hablando de pobreza. Entonces se requiere también de que participe esta industria en medicamentos que sean efectivos y de buenos precios. La incorporación de especialistas que yo les mencionaba para una mejor comprensión en la epidemiología de la parasitosis, si ustedes quieran. Fisiólogos, bioquímicos, biólogos moleculares, también estadísticos, matemáticos, etcétera. Bueno, entonces es una breve panorámica del por qué considero yo que es importante que tengamos el conocimiento de los helmintos y artrópodos más adelante en nuestro medio. Desafortunadamente en la República Mexicana tenemos una muy buena cantidad de parásitos de todo tipo, o sea, protozoarios, helmintos, artrópodos, pues que tenemos. Es un país muy grande, 2 millones de kilómetros cuadrados, es mucho terreno. Bueno, esa es la importancia que yo le veo. Ahora, para adentrarnos en el curso, es necesario que ustedes manejen la taxonomía, que es la manera en cómo podemos acomodar a nuestros parásitos. ¿Cómo lo vamos a manejar? Miren,
si hacemos la escalerita de lo superior a lo inferior, tenemos el filum, luego sigue la clase, el orden al que pertenecen a esa clase, las familias, y género y especie. ¿Esto es suficiente? No, la taxonomía es mucho más amplia porque puede haber un superfilum, un subfilum, una superclase, la clase, subclase, superorden, orden, suborden y así sucesivamente. Entonces, lo más elemental que tienen que manejar ustedes en esta situación taxonómica es lo que les estoy planteando aquí en esta transparencia. ¿A qué filum pertenece el mito que vamos a ver o el artrópodo que vamos a tratar? Y ya sabemos a qué filum, a qué clase pertenece y el orden a la clase que pertenece el parásito en cuestión. Si todos los parásitos pertenecen a una familia y van a tener su género y especie. Es necesario que practiquen cuando vean los nombres técnicos que proporcionamos en clase, que se los aprendan bien. Los tienen que escribir correctamente. Género y especie, o sea, nombre, yo lo compararía con nombre y apellido. Entonces, en las preguntas que luego se les hacen en los exámenes, si el nombre no está correctamente bien escrito, se toma como mal, porque le falta una H, porque en vez de Y le pusieron una I. Pues esos detalles así tan simplistas son importantes en la nomenclatura de los parásitos. Entonces, revisen bien cuando tengan un parásito, describirlo correctamente. Bien. El curso se llama Helmintos y artrópodos de interés médico y veterinario. Pero, ¿qué cosa significa el minto? Es una palabra que proviene del griego y que literalmente su significado es gusano. Entonces, el minto y gusano son sinónimos. Eso es lo que quiere decir el minto, gusano. Y los helmintos están situados en los niveles inferiores del reino animal. O sea, el reino está más arriba del filum. Y evidentemente los helmintos son animales invertebrados, generalmente su cuerpo es alargado, tienen una simetría bilateral, es decir, si los partimos longitudinalmente por la mitad, pues va a ser la imagen en el espejo de cada uno de los lados. Sus órganos van a estar bien definidos, o sea, un sistema digestivo, sistema reproductor, están bien definidos. No tienen extremidades, ninguno de los helmintos va a presentar alas o patitas o cuernos, nada de eso por el estilo. No hay extremidades. En su fase de adulto se van a reproducir sexualmente. Y el tamaño de los helmintos va a variar desde algunas décimas de milímetro, por no decir algunas micras, hasta varios metros. Y varios metros, estamos hablando, por ejemplo, del grupo de las solitarias, que una de ellas puede llegar a medir hasta 25 metros de longitud. O hay un hemátodo que parasita el aparato reproductor femenino de la ballena azul, que por cierto la ballena azul es el mamífero más grande del planeta, pues también resulta que esta ballena azul está parasitada con el nemátodo más grande del planeta, porque mide 8 metros ese nemátodo, y tan delgadito como un hilito. Entonces es su variedad en el tamaño. Estamos hablando ya específicamente de los gusanos o helmintos. Y aquí vemos algunas imágenes de los gusanos. Pueden ser cilíndricos, que en muchos de los libros se mencionan como redondo. Y aquí yo tengo una situación discutible por lo siguiente. Si yo entiendo por redondo, estoy hablando de una esfera, de una canica, de una bola.
Sí hay un nemátodo de importancia agrícola que la hembra cuando está preñada se pone como globo. Ese sería un nemátodo redondo, pero en realidad son cilindros. ¿A qué se refiere lo de redondo? Cuando hacen el corte transversal, entonces sí estamos hablando que es redondo. Bueno, entonces tenemos los gusanos cilíndricos que están en dos filas, el filum nematoda y el filum acantocéfala. Son esos gusanos cilíndricos. Desafortunadamente o afortunadamente, según se quiera ver, el filum acantocéfala no se trata en el curso. Tienen gran importancia veterinaria, por ejemplo, en la porcicultura, en el ganado porcino. Causa mucha mortalidad de estos acantocéfalos. Pero bueno, como quiera que sea, son gusanos cilíndricos, y eso lo entiendo yo aquí, si ven la flecha, es un cilindro. Esta es una hembra, llega a medir 30 centímetros. Y aquí se ve la parte anterior, su cavidad bucal. Y este de acá son los acantocéfalos, es un grupo diferente, y vean cómo se fijan con este tipo de espinas que tienen. Entonces, un ascaris puede llegar a medir hasta 30 centímetros en el humano, el ascaris del cerdo puede llegar a medir hasta 50 centímetros, y estos acantocéfalos pueden llegar a medir hasta 50 centímetros. No tratamos, pues, a los acantocéfalos, nos quedamos nada más con el filum nematodo. Esos correspondiente a lo que son los gusanos cilíndricos, o si les quieren llamar redondos. Los otros gusanos son los gusanos planos, y a eso se refiere planos dorsoventralmente. Y este filum es el filum platihelmintes, que literalmente quiere decir gusanos planos. Y los vamos a dividir en dos grupos, dos clases. Aquella donde el platihelminto no está segmentado, todo está organizado en un solo cuerpo, es la clase tremátoda. Y aquellos gusanos planos que están segmentados, como es la clase céstoda. Aquí, en ambos casos son planos, pero uno, vuelvo a repetir, todos sus órganos están en un solo cuerpo, y en el caso de los segmentados, los aparatos están en cada uno de los segmentos. Y estos ejemplos que tenemos es la que le llaman duela hepática o fasciola. Fasciola quiere decir algo así como un sinónimo de hojuela, de hojita. Entonces, que es la fasciola hepática, que la padecen el ganado ovino en general, los herbívoros, y incluye el padecimiento en el hombre. Y por otro lado, los que están segmentados, como son las famosas solitarias, que cada segmento es una unidad diferente de órganos. Entonces, ¿qué otras características morfológicas tienen? Permítame un tantito, ¿sí? ¿Pueden callar al perro, por favor? Perdón, pero quién sabe qué le pasa al perro. Entonces, ¿qué características morfológicas tienen nuestros helmintos? Derivan de las tres capas embrionarias, es decir, van a presentar endodermo, mesodermo y ectodermo. La forma que van a tener, según sea el nemátodo, lo acabo de mencionar, los tremátodos van a tener forma de hoja, los cestos van a tener forma de una cinta, como una agujeta plana, y los nemátodos van a tener una forma cilíndrica. Entonces, los helmintos
Tienen 3 formas según la clase a la que pertenecen. Van a tener órganos de fijación, espinas en la cubierta de su cuerpo, ganchos en la parte anterior del gusano. En su cavidad bucal pueden existir placas cortantes que funcionan semejan como telones y lo que hacen es cortar, o puede haber dientes, o puede haber estiletes como órganos de fijación. Ventosas, que aquí no lo estoy mencionando. Su pared corporal, según el helminto que estemos tratando, en el caso de los gusanos planos, llámense tremátodos o céstodos, su pared corporal, su cubierta, va a estar constituida por el tegumento, que vamos a ver a su debido tiempo. Y en el caso de los nemátodos o los gusanos cilíndricos, están cubiertos por una cutícula y son situaciones totalmente diferentes. El tegumento es blando, la cutícula es dura, en fin, eso lo vamos a ver con calmita. La cavidad corporal de los helmintos. En el caso de los gusanos planos, segmentados o no presentan cavidad. Y si no presentan cavidad, entonces se les llama acelomados. Todos los órganos internos van a estar embebidos en parénquima. Yo me lo imagino como si ustedes conocen a estas gelatinas mosaico que le llaman, que son cuadritos de gelatinas inmersas en más gelatina. Si ustedes tratan de sacar uno de los cuadritos, van a despedazar toda la gelatina. Pues lo mismo sucede con los gusanos planos, que no tienen cavidad, pues sus órganos embebidos en parénquima. Si los queremos aislar, lo único que vamos a hacer es desgarrar al ejemplar. No hay manera, está embebido todo en parénquima. No tienen cavidad, son acelomados. ¿Quiénes? Repito, los gusanos planos, o sea, los tremátodos y los céstodos. Son acelomados, no hay cavidad. Y en el caso de los nemátodos presentan una falsa cavidad. No hay membranas que delimiten sus órganos. Los órganos son puros tubos que se encuentran flotando en un líquido. Entonces, una falsa cavidad. Entonces, son pseudocelomados. Celoma es sinónimo de cavidad. Entonces, acelomado es no hay cavidad, no cavidad, acelomado, no cavidad. Y pseudocelomado, una falsa cavidad, como es el caso de los nemátodos. Repito, céstodos y tremátodos carecen de celoma, son acelomados. Y los nemátodos tienen una falsa cavidad, son pseudocelomados. De la lombriz de tierra para en adelante en la escala zoológica, ya hablamos de organismos celomados, como son los artrópodos y todos los animales superiores. Nuestros órganos tienen cubiertas, entonces sí hay una verdadera cavidad. El tubo digestivo de nuestros helmintos puede ser completo, como en el caso de los nemátodos, incompleto, es decir, que tiene entrada pero no tiene salida, los intestinos son ciegos, como es el caso de los tremátodos. O bien que no exista el tubo digestivo, como es el caso de los cestos. Carecen totalmente de tubo digestivo. Entonces, resumiendo, el tubo digestivo se presenta completo en los nemátodos, incompleto en los tremátodos y ausente en los céstodos. De sexo, 3 veces por semana. No es cierto. Son gonocóricos o hermafroditas. ¿Qué quiere decir gonocóricos? Es sinónimo de dioico. O sea,
sexos separados. Entonces, en cualquiera de los casos de nuestros gusanos, son de sexos separados o son hermafroditas. En el caso de los cestos y los tremátodos, prácticamente todos son hermafroditas. En los tremátodos hay una excepción que vamos a ver más adelante. Y en el caso de los nemátodos, sí hay sexos separados, es decir, son gonocóricos o dioicos. Van a tener también nuestros helmintos aparato excretor o bien, más bien, un aparato osmorregulador que incluye la excreción. Van a tener un aparato nervioso muy simple, pero lo tienen. Y lo que sí tienen muy bien desarrollado son los aparatos reproductores masculino y femenino. Prácticamente los helmintos se dedican a la reproducción. Lo que seguramente vieron en el curso pasado, tienen un alto potencial biótico. Si no recuerdan qué es el potencial biótico, revisen cualquier libro de biología, que es el potencial biótico. En el caso de nuestros helmintos, tienen un muy alto potencial biótico. Por poner un ejemplo, hace ratito mencioné la lombriz intestinal, Ascaris lumbricoides se llama. La hembra tiene una capacidad uterina de 25 millones de huevos. Esto puede tener en su aparato reproductor. Y su ovipostura, o sea, la puesta de huevos de una de estas hembras de Ascaris, es de 200,000 huevos al día por cada hembra. Eso es parte de lo que es el potencial biótico. La posibilidad de que un huevo de Ascaris llegue adulto es bajísima, muy baja, casi nula. Entonces, ¿cómo lo compensa la naturaleza? Pues las hembras ovipositan 200,000 huevos al día y viven hasta 2 años en el intestino o más en algunos nematos. Otros, por ejemplo, los tricocéfalos, las hembras ovipositan 10,000 huevos al día. O en el caso de los tremátodos, a partir de un huevo se van a obtener 600 adultos. Todo eso tiene que ver con la reproducción, que vamos a ver a su debido tiempo. ¿Qué características biológicas van a presentar también nuestros helmintos en general? Pues que cuando están en el hospedero van a vivir en condiciones de anaerobiosis. Y esto lo menciono porque tiene que ver con su metabolismo. Entonces será anaerobio cuando están en el hospedero, pero tienen fases de vida libre algunos de ellos. Y esas condiciones ambientales son aerobias. Otra situación es que en su cuerpo puedan almacenar lípidos, azúcares, calcio y otros iones. Que el huevo presenta vitelo en todos los casos. Lo que les comentaba yo, que todos tienen un alto potencial biótico, o sea, una alta reproducción, una alta descendencia. Que sus mecanismos de penetración pueden ser porque trabajen por ellos mismos, que ellos penetren al hospedero por sí mismos y tienen estructuras que los ayudan a hacerlo, como algunos nemátodos de importancia agrícola que presentan un estilete en su cavidad bucal para poder perforar las raíces, o los vegetales que son duros, o eso es de una forma activa o con ayuda de enzimas proteolíticas que permiten que penetre los tejidos del hospedero. Eso es una forma activa de penetración. Y la otra de una manera pasiva. Así como si oyen, me los pasan sin que yo haga nada, como la ingesta de huevos, de algún helminto, del que ustedes quieran, o bien que ese helminto
me sea inoculado por un artrópodo cuando pica para chupar sangre. El gusano no está haciendo nada por entrar. Entra de casualidad junto con la saliva del artrópodo en el piquete. Eso es una forma pasiva en sus mecanismos de penetración. Ya mencionamos que en su fase adulta, nuestros helmintos se van a dividir sexualmente, pero en algunas fases juveniles o larvarias, como les quieran llamar, va a haber reproducción asexual. Eso lo vamos a ver a su debido tiempo. En cuanto a hablar de los ciclos de vida, ustedes ya los manejaron en el curso de protozoología. Pueden ser monoxenos, es decir, su ciclo de vida se lleva a cabo en un solo hospedero, o heteroxenos cuando se requieren 2 o más hospederos para completar su ciclo de vida. Y bueno, aquí tenemos las diferencias sustanciales, si ustedes se pueden quedar con esta imagen, para diferenciar a nuestros gusanos. En aquellos gusanos planos, segmentados, que son los céstodos, aquellos gusanos planos no segmentados, que son los tremátodos, y los gusanos cilíndricos, que son los nemátodos. Entonces, aquí lo vemos en esta tabla, la forma de ellos. Pues los céstodos son planos y segmentados, los tremátodos son planos y no segmentados, los nemátodos son cilíndricos. Hablamos de cavidades. Los céstodos y los tremátodos son acelomados. Los órganos están embebidos en parénquima, no hay cavidad. Y en el caso de los nemátodos es una falsa cavidad que se conoce como pseudoceloma. En cuanto al tubo digestivo, los céstodos carecen total de tubo digestivo. No más, ni vestigios de tubo digestivo presentan. En el caso de los tremátodos, su tubo digestivo es incompleto. Los intestinos que presentan son ciegos. No hay salida. Y en el caso de los nemátodos, su tubo digestivo es completo. En las hembras termina en ano y en los machos termina en una cloaca. La cloaca en los machos es donde desemboca el tubo digestivo y el aparato reproductor. En las hembras está separado. Tienen vulva por un lado y ano por otro lado. En cuanto al sexo, todos los céstodos son hermafroditas, no hay excepción a la regla. En el caso de los tremátodos, todos son hermafroditas, excepto el género esquistosoma. Ahora sí que es la excepción a la regla que deben de saberla muy bien. En el caso de los tremátodos, como regla, todos son hermafroditas, excepto el grupo de los esquistosomas, que son gonocóricos, dioicos, o sea, sexos separados. Esa es la excepción. Y en el caso de los nemátodos, todos tienen sexos separados, son dioicos o gonocóricos. En cuanto a los órganos de fijación, los céstodos tienen ventosas o ventosas modificadas, que son las botrias, los vamos a ver más adelante, o coronas de ganchos que presentan en su porción anterior y que les ayudan a fijarse a las paredes del hospedero. Los tremátodos tienen ventosas muy potentes, musculosas, que de esa manera se adhieren a los tejidos del hospedero y algunos se ayudan con espinas adicionales. Y en el caso de los nemátodos, presentan labios o dientes, placas dentarias, ¿verdad? Para fijarse a las paredes de los tejidos del hospedero. Esta tablita es muy sencilla, pero nos concentra todas las diferencias entre nuestros helmintos. Espero que la tomen, porque les va a servir para la práctica esta tabla. Bien.
Hablábamos de los mecanismos de transmisión, que se deben de presentar ejemplos. Ya dijimos que el mecanismo de transmisión activo es donde el parásito trabaja, tiene que elaborar para penetrar a su hospedero, con ayuda de enzimas líticas o con sus dientes o con sus placas cortantes, qué sé yo. Y los ejemplos son las uncinarias. Son nemátodos intestinales hematófagos. O otro nemátodo intestinal es tronquiloides. O los esquistosomas, que son tremátodos que viven en el torrente sanguíneo. Pero para penetrar lo hacen activamente a través de la piel. Fasciola hepática, en una de sus fases para penetrar a un hospedero intermediario, que son caracoles, lo hace en forma activa, con ayuda de enzimas y de movimientos de contracción y elongación para poder penetrar. En el caso de Paragonimus también, para penetrar al caracol intermediario. O sea, el nemátodo tiene que hacer su trabajo para entrar al hospedero. Y los otros dicen la ley del menor esfuerzo, que es el mecanismo pasivo. Ingesta de huevos en aguas y bebidas contaminadas, en alimentos, y no está haciendo nada el helminto, ¿verdad?, por penetrar, o aquellos que penetran por la picadura de un artrópodo en forma pasiva. Bueno, estos nemátodos pueden ser los famosos oxiuros, enterobius vermiculares, el cual se inhala y se traga. Trichinella spiralis, pues, viene en la carne de puerco contaminada. Las fasciolas, la fase infectante, vienen vegetales que están contaminados con las fases de penetración pasiva. Paragonimus es otro ejemplo, sería por la ingesta de crustáceos crudos, como cangrejos o camarones, insuficientemente cocidos. En el caso de Ascaris lumbricoides, igual, se ingieren huevos en alimentos o bebidas contaminadas. Un favorosote, no tengo por aquí el reloj, si me dicen no me vaya yo a pasar. Tenemos la clase hasta las 5, no sé ni qué horas son. ¿Quién me dice por ahí? Son las 4, profesor. Ok. ¿Voy bien o voy muy rápido, compañeros? Siento que va bien, va a buena velocidad. Va bien, Ni profesor. muy lento ni muy rápido. Va bien. Sí, va bien. Qué bueno. Cualquier cosa que quieran interrumpir, pues luego siento que estoy hablando al vacío, no se oye nada. Entonces, cualquier comentario, por favor, con toda confianza, ¿eh? O esto no lo entendí, repítalo, qué sé yo. ¿Sí? Por favor. Sí, profesor. Bien. Bien, entonces continuamos. El filum platihelmintes, fíjense bien, el platihelmintes literalmente quiere decir gusanos planos. Filum platihelmintes son gusanos planos, tienen simetría bilateral, la cual ya vimos, si partimos longitudinalmente es una imagen del otro. Están aplanados dorsoventralmente, carecen de cavidad, son acelomados, órganos embebidos en parénquima, no tienen aparato circulatorio ni respiratorio, carecen de aparato digestivo o en forma total, como es en el caso de los éstodos, o un intestino incompleto, ciego, en el caso de los tremátodos. Tienen un sistema muscular, pues la verdad no es complejo, más bien yo diría que muy sencillo. Tienen un aparato excretor basado en un sistema protonefridial que vamos a ver más adelante con calma. Protonefridial quiere decir que es algo anterior a los nefridios, a los riñones. Son hermafroditas.
con un sistema, luego, bueno, en el caso de los platihelmintos, no hay excepción a la regla. Todos son hermafroditas con un sistema reproductor bien complejo y bien desarrollado además. Cada segmento es un equipo de órganos reproductores. Cada segmento. Y una solitaria puede tener hasta 4,000 segmentos, de los cuales 3/4 partes van a ser puro aparato reproductor. Bueno, si seguimos, como dijimos, la taxonomía del filum, tenemos enseguida la clase a la que pertenece el filum. Entonces, el filum Platyhelminthus tiene 4 clases, presenta 4 clases. Los monogéneos, los digeneos, los cestoidea y los turbellaria. Son las 4 clases del filum Platyhelminthus. Monogéneo quiere decir que se genera en uno solo. Y digéneo que se genera en 2. Tiene que ver con el ciclo de vida. No tenemos ningún platihelminto de interés para el curso de la clase monogénea. Y de la clase turbellaria tampoco. No hay organismos importantes para el curso. Los que sí nos interesan son las 2 clases, la digenea para los tremátodos y cestoidea para los céstodos. Esas sí son las 2 clases que nos interesan. Pero para por lo menos tener una idea, los monogéneos, quiere decir del griego mono, uno, y genos, una generación, es lo que quiere decir monogéneo, una generación, o sea, en un solo hospedero. Y son organismos deprimidos, con forma oval o circular, generalmente son ectoparásitos de la piel o de las branquias de los peces marinos y dulceacuícolas. No se consideran como patógenos, pero sí cuando tienen infecciones masivas se asocian con bacterias y hongos y esto perjudica a los peces. Entonces esto para la industria de la piscicultura pues es importante. Y pues existen especies que parasitan crustáceos, o sea, cangrejos, camarones, jaivas, todos esos, o cefalópodos, los pulpos. Y su tamaño varía desde medio milímetro hasta 30 milímetros. Tienen órganos de fijación que reciben el nombre de aptor o pisaptor. Son ganchos. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un tremátodo monogéneo. Vuelvo a repetir, no tiene importancia para el curso, solamente para que lo sepan, para que lo conozcan. Este parasita tortugas. Todos estos son monogéneos. Son parásitos de anfibios, de reptiles, de ranas, de peces. Los digéneos, eso sí nos interesan, eso sí son parte del curso. Digéneo quiere decir doble generación, 2 generaciones, o sea, requieren de 2 hospederos para completar su ciclo de vida, mínimo. Y son los helmintos parásitos más comunes y abundantes, esta clase de digéneo. Son parásitos de todas las clases de vertebrados, la mayoría de peces, pero eso no quita a los mamíferos, incluido el hombre. Sus ciclos de vida son heteroxenos, o sea, por lo menos 2 hospederos o más hospederos para completar su ciclo de vida, polixenos. Va a haber un hospedero definitivo y 1 o más hospederos intermediarios, dependiendo del tremátodo en cuestión. Ya lo dijimos varias veces, carecen de cavidad, son acelomados, los órganos están embebidos en parénquima. Si ustedes buscan la definición de parénquima, en la literatura dice que quiere decir sustancia de los órganos. Eso es lo que quiere decir parénquima.
pues así están embebidos los órganos en los cestos y tremátodos. Bueno, en este caso, tremátodos digéneos. Van a poseer dos ventosas, generalmente en la mayoría, como órgano de fijación. Parecen copas, succionan como si fuera un destapacaños, exactamente funcionan igual. Y una ventosa va a ser anterior, le denominan cavidad bucal, malamente, pero algún nombre le tenían que dar. Y otra que se encuentra medio ventral y que recibe el nombre de acetábulo. Acetábulo. Es la ventosa medio ventral. Son hermafroditas, excepto los esquistosomas, que no se les olvide. Todos los tremátodos son hermafroditas, con la excepción de los esquistosomas. Ya hablamos de la simetría bilateral, no están segmentados, su tubo digestivo es incompleto, esto nos indica que las asas intestinales no tienen salida, son ciegas, y esa es la situación. Y aquí los vemos, son tremátodos digéneos. Este se llama Paragonimus westermani o Paragonimus mexicanus. Profesor, Mande digo, usted. Sí escucho que... ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Es que no vi lo último. ¿Está? Ah, sí, es que quería ver por lo del tubo digestivo incompleto. Gracias. Sí, tubo digestivo es incompleto. Las asas intestinales son ciegas, no tienen salida. Aquí tenemos este ejemplo, es Paragonimus mexicanus. Los adultos viven en los alvéolos pulmonares. Estos causan dificultades para respirar, ahí evitan. Y vean aquí, adelantándonos ya un poco, que se ve aquí en la parte anterior está lo que malamente le llaman cavidad bucal, que no es una boca, no tiene glándulas salivales, mandíbulas, maxil, qué sé yo. Entonces la ventosa anterior en forma de copa y luego por acá una ventosa medio ventral. Sí, van siguiendo la flecha, ¿la ven? Sí, De profesor. todas maneras, esto lo vamos Sí, a ver con profesor. más detalle. Hablamos de que tubo digestivo es incompleto, es ciego, y aquí lo vemos, miren, dos asas intestinales, ¿verdad? Que están conectadas a la ventosa anterior con una faringe que aquí no se ve, y luego se bifurca en dos asas intestinales, las cuales no tienen salida, son ciegas. En este caso, este tubo digestivo o las asas intestinales son ciegas, no tienen salida. Y vemos ya algunos órganos, como aquí vemos estos rositas que aparecen acá abajo, son dos testículos, uno de cada lado, y luego más arriba un ovario, y luego de esto que ven en las orillas son glándulas vitelógenas. Todo esto lo vamos a ver con calmita, ¿eh? No se espanten ahorita de momento. Tenemos este otro, igual es un tremátodo, pero vean cómo cambia un poquito su morfología. Igual aquí estamos viendo, se ven las sombras, no sé si las alcancen a ver siguiendo la flecha. Aquí tenemos una y de este otro lado tenemos otra de las asas intestinales que terminan ciegas. Su cavidad, vean cómo aquí la ventosa ya se ve forma de copa y no se alcanza a ver el acetábulo o ventosa medio ventral. Pero sí ya vemos aquí un par de testículos ramificados, ¿verdad? Un ovario, un útero muy sinuoso que va a desembocar aquí. Este es el acetábulo o ventosa medio ventral. A un ladito va a estar el poro genital. Esto es lo que ya alcanzamos a ver. Este es Cleonorquisinensis, un tremátodo que no vemos, pero más de 1.000 millones de habitantes en China padecen a este tremátodo. Este que sí lo tenemos en nuestro medio, que es fasciole hepática.
Vean que aquí cómo cambia el tubo digestivo. En el caso de Paragonimus es gordo, sinuoso. En el caso del Clonorchis sinensis, sinensis viene de China. Eso es lo que quiere decir sinensis. Y vean, el tubo digestivo es un tubo largo, bueno, dos tubos largos, pero no son sinuosos. Y en el caso de Fasciola, aquí se ven las dos ciegos intestinales, pero están ramificados. Ese es un problema que siempre tenemos con Fasciola, porque todos sus órganos están ramificados. Testículos, ovario, glándulas vitelógenas, tubo digestivo, todo está ramificado. Y poco a poco tenemos que ir adentrándonos en la anatomía y ir reconociendo cada una de las partes. Esta es fasciola hepática. Son ejemplos de tremátodos, pues. Este otro tremátodo, vean, aquí sí se ve muy bien la ventosa anterior y la ventosa medioventral que se conoce como acetábulo. Sin embargo, bueno, aquí se alcanzan a ver los dos tubitos de los ciegos intestinales. Este es el género Echinostoma. Y este otro tremátodo, también aquí vemos la ventosa anterior, y vean aquí qué grandote se ve el acetábulo, o ventosa medioventral, en forma de copa, y aquí no se ve sus tubos digestivos. Entonces vean cómo hay todos se parecen, dijimos que tenían los tremátodos forma de hoja, pues así parece en cualquiera de los casos, y todo está en un solo cuerpo. Este que último es el género Dicocótil. El otro gusano plano es el que conocemos como solitarias, la clase Cestoidea. Es el nombre correcto. En muchos libros aparece como cestoda, que literalmente quiere decir cinta, pero no, el nombre correcto es cestoidea y eso quiere decir que semeja a una cinta. Cestum, cinta, y eides, oidea, semeja a. Entonces, la clase cestoidea, eso quiere decir que semeja a una cinta. Se conocen mucho más de 4,000 especies, todas sin excepción de las conocidas, son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, todos los éstodos que se conocen. Su característica, igual que los tremátodos, el de no tener cavidad. No hay un celoma, son acelomados. En este caso de estos gusanos planos, los cestoidea, estos céstodos, pues estos gusanos planos que parecen cinta, están totalmente segmentados. Cada segmento recibe el nombre de proglótido. Lo pueden ustedes encontrar en la literatura con varios modalidades al nombre proglótido. Es la que nosotros usamos en México, proglótido. Pero en otros países es proglótide, proglótida. Aquí utilizamos proglótido. ¿Qué es el proglótido? Cada uno de los segmentos. Cada segmento es un proglótido. El cuerpo de los céstodos sí está dividido en 3 regiones. Un escólex, que vendría siendo, voy a decir una barbaridad, pero vendría siendo la cabeza, que no lo es, y esto se conoce como escólex. Luego va a haber un cuello corto o largo, según el céstodo, y luego el cuerpo segmentado. Todo el cuerpo se conoce como estróbilo. Cuerpo o estróbilo, y el estróbilo está constituido por proglótidos. Carecen totalmente de tubo digestivo, ni siquiera tienen vestigios, no hay tubo digestivo, no existe. En el caso de los céstodos, no hay excepción que confirme a la regla. Todos son hermafroditas, todos, sin excepción. Y aquí vemos
Pues ya en un esquema del microscopio, ¿cómo se llama? Microscopios estos de mucha amplificación, vemos las ¿De barrido? ventosas, en uno de barrido puede ser. Vemos aquí lo que les digo que la barbaridad de decirle que se llame cabeza, no lo es, se llama escólex. Y el escólex, aquí lo ven que lo estoy rodeando con la flecha, está constituida por ventosas, en este caso, son 2 de este lado y 2 del otro lado. Entonces, en estos son generalmente 4 ventosas y pueden venir acompañados de espinas en la parte anterior, que se llama rostelo, lo vamos a ver más adelante. Y luego el cuello. Y después del cuello, y aquí se notan perfectamente bien, lo que es el estróbilo constituido por proglótidos o segmentos. Cada segmento va a ser una unidad repetitiva de órganos sexuales. Mencionamos la otra clase, la turbelaria, tampoco tiene interés para nosotros, simplemente para que lo conozcan. Seguramente, yo me acuerdo que se veía en la secundaria, no sé ahora, las planarias que habitaban ahí en los jardines, en las macetas, en bosques que todavía había en la ciudad, que ya no hay, son las planarias. De estos turbelarios, la mayoría son depredadores de vida libre, la mayoría son marinos. Existen varios órdenes de esta clase y muy pocos son parásitos. Y aquí son, vean ustedes, estos son los marinos, muy bonitos, ¿verdad? Y son tremates, son turbelarios, son gusanos planos en un solo cuerpo. Todos estos son depredadores marinos. Y esta es la planaria. Esta es la que alguna vez se veía en la secundaria. Y aquí la tenemos ya aislada. Esto lo partían a la mitad y cada mitad se regeneraba para formar otra vez un cuerpo con un par de ocelos. Entonces, siendo un gusano plano, pero no son algo que nos interese, nada más para que los conozcan. Y luego tenemos el filonemátoda, los gusanos cilíndricos, con su simetría bilateral. Estos no están segmentados. Dijimos que la cubierta externa es una cutícula, que es un verdadero impermeable. Dijimos que eran cuerpo cilíndrico. El tubo digestivo sí es completo, empieza por la boca y en las hembras acaba en un ano y en los machos acaba en una cloaca. Tienen sistema reproductor, son generalmente de sexos separados, tienen un sistema nervioso ya un poco más complejo, ya presentan un sistema excretor más o menos definido, pero siguen careciendo de un sistema respiratorio y de un sistema circulatorio, igual que los trematos y céstodos. En general, los nematodos, en general, son dioicos, es decir, gonocóricos, o en otras palabras, sexos separados. Pero además, en muchos de los casos podemos diferenciar muy bien entre hembra y macho. A eso se le llama dimorfismo sexual, cuando podemos distinguir los sexos. Generalmente los nemátodos, la mayoría de los casos, miden unas cuantas micras, 150 micras, hasta 1 metro en general. Pero más, por ejemplo, 1,5 metros, un nemátodo que no vemos que se llama Dracunculus medinensis, puede llegar a medir 1 metro, 1,5 metros. O el nemátodo que les dije de la ballena azul, que puede llegar a medir 8 metros. ¿Qué clases, si seguimos la taxonomía, tiene el filonemátoda? Aquí lo dividimos en 2, muy importantes. Es importante que tomen nota. Filonemátoda se divide en 2 clases. La clase Enoplia, cuyos sinónimos son adenofora, y afasmidea.
Y la otra es la clase Rhabditia. Pero la clase Rhabditia tiene una subclase y es donde nosotros nos vamos para la clasificación. La subclase Rhabditia y Ophasmidia o Cercenenta. Aquí lo que nosotros manejamos son estos dos términos, afasmidio y fasmidio. ¿Eso qué quiere decir? Que son unos órganos sensoriales que presentan los nemátodos. Si no los tienen, son afasmidios. Si los tienen, son fasmidios. Con ese hecho de esos órganos sensoriales, un par de orificios conectados al sistema nervioso, ¿verdad? Esa sencillez nos separa en dos grandes grupos al filonemátoda, aquellos que no tienen los fasmidios y aquellos que sí tienen esos fasmidios, que vamos a ver más adelante. Disculpe, profe. Sí, escucho. ¿Podría repetir eso? Lo de afasmedia, ¿podría repetirlo, por favor? No lo entendí muy bien. Sí, dije que los nemátodos van a tener en su parte posterior un par de orificios que están conectados al sistema nervioso, que son órganos sensoriales, quimiotácticos o por ahí por el estilo, y reciben el nombre de fasmídeos. Entonces, los nemátodos que no presentan fasmídeos pertenecen a la clase afasmidia. Aquí está el prefijo de negación a, carecen de fasmídeos. Y la otra clase, que es la clase rhabdítida, la subclase es fasmidia, o sea, sí presentan fasmidios. Esa es la diferencia. Todos los nemátodos se dividen en dos: la clase afasmidia, que no tiene fasmidios, y la clase fasmidia, que sí presenta estos órganos sensoriales que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Y aquí tenemos los ejemplos. Ascaris lumbricoides, los machos miden de 15 a 30 centímetros y además en su porción posterior se enroscan casi en espiral, y las hembras no, y son más grandes y más gorditas. Es el caso de Ascaris lumbricoides. Es la lombriz intestinal que le llaman. Los tricocéfalos, que son estos que les dije que parecían látigos, Trichuris trichiura. Fíjense bien, ya vayan viendo cómo se escriben correctamente los nombres. Y además, no sé si ya recibieron en un correo, a manera de prueba, que la pronunciación de latín en los nombres científicos. Tienen que revisar eso en su correo. Ya les mandé la pronunciación en latín de los nombres científicos. ¿En el grupal, profesor, o en...? En el grupal, en el que dice 8QB2. Ah, ok, vale, gracias. Sí. A ver, que quede claro eso. Toda la información que yo les mandé, pues es imposible que yo mande 26 correos. ¿Cuánto me voy a estar tardando? Por eso es que les pedí un correo para todos. Tengo entendido que la persona que lo hizo, no me recuerdo quién fue, es el 8QB2, así es el correo, ese 8QB2. Ahí es donde yo estoy mandando toda la información. Tengo entendido que cualquiera de ustedes puede entrar a ese correo. Si no, pónganse bien de acuerdo entre todos ustedes. Además, nos falta abrir el grupo de WhatsApp, que no me mandaron sus números telefónicos para integrarlos en ese grupo que ya hizo nuestra presidenta de academia, la doctora Medina. Creo que ya lo hizo. Entonces necesito sus números de celular para hacer el grupo de WhatsApp. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos que les decía de nemátodos. Esta es la que le llaman la gran lombriz intestinal, que es Ascaris lumbricoides. Estos nemátodos que parecen látigos, si se fijan, que miden de no más de 4 centímetros de longitud y que habitan en el intestino grueso.
Ascaris lumbricoides en el intestino delgado. Tenemos a este nemátodo que es de vida libre, vive en el vinagre, que es Turbatrix aceti, de ahí de acético viene, porque se alimentan del vinagre. O estos que hacen madeja, que es el género Oncocerca volvulus, esto su especie lo dice, volvulus, forma volvulus o nódulos con madejas de nemátodos en plenas orgías ahí, revueltos hembras con machos. Son diferentes ejemplos de nemátodos. Y aquí vemos lo de la cavidad. Lo que estábamos mencionando, ¿a qué se refiere lo de celomado, pseudocelomado? Perdón. Aquí tenemos los tremátodos y cestos, ¿verdad? Está el corte transversal y vemos que sí, definitivamente tienen un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Aquí se ven los tres en cada color, pero todo está embebido en un parénquima. Todos los órganos van a estar embebidos en un parénquima. Entonces, aquí no hay cavidad, es un acelomado. En el caso, esto es para tremátodos y cestos. Para los nemátodos es una falsa cavidad. Igual, aquí vemos que tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y una falsa cavidad. Aquí está hueco. Esto va a estar lleno de un líquido que recibe el nombre de hemocele. Y la cavidad se conoce como hemoceloma. Esto es un pseudoceloma. Y como les comentaba yo, de la lombriz en adelante, los órganos ya tienen membranas, son celomados. Entonces, tremátodos y céstodos son acelomados y los nemátodos pseudocelomados. Aquí hay otra manera de verlo. Miren, aquí se ve un gusano plano cortado transversalmente, donde vemos el parénquima que está en color blanco. Aquí está atravesado por la musculatura, ¿verdad? Que pasan por el tegumento, y los órganos embebidos en el parénquima. Todos los órganos embebidos en el parénquima. Si yo quiero sacar, por ejemplo, los testículos de acá, voy a desgarrar todo el ejemplar. No hay manera, todo está embebido. No hay cavidad. Así está todo pues dispuesto en un corte transversal. Miren, aquí se ven otro y se ve todo esto que queda en blanco, es el parénquima y los órganos embebidos, incluido el intestino. Como son hermafroditas, pues el oviducto, el ovario, qué sé yo, el testículo, los conductos eferentes. Aquí ejemplifican con una planaria lo mismo, los órganos embebidos en parénquima. ¿Qué ejemplos de acelomados? Ya dijimos los tremátodos, que son organismos que están en un solo cuerpo, sus órganos internos, y los céstodos, donde nada más aquí en esta transparencia nos está mostrando uno solo de los segmentos, en este caso de los 2000 o 3000 que pudiera tener. Estos son los platihelmintos, y aquí los vemos en imagen. Esto es una fasciola. Aquí vemos la ventosa anterior, ¿verdad? El acetábulo por aquí se ve, donde está la flecha, se ve la copa del acetábulo, y todos los demás órganos los vamos a ver a su debido tiempo. En el caso de los céstodos, ven lo que dijimos, semejante a una cinta, y aquí se ve la cinta, y aquí se ve la regla, 30 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí estamos hablando de casi 3 metros. Esto es un céstodo, y vean cómo están los segmentos, cuyo nombre correcto son proglótidos. Los proglótidos más cercanos al escólex, que es este que está aquí, que estoy señalando con la flecha, son proglótidos inmaduros, porque no se ve sus órganos reproductores. Después, en la parte media, vemos proglótidos maduros, donde con una buena atención vemos precisamente lo de maduro, que nos denota
los órganos reproductores perfectamente bien desarrollados. Una vez que se fecunda cualquiera de estos segmentos, recuerden que son hermafroditas, hipertrofian su útero, desaparecen todos los demás órganos y que se convierten en verdaderas sacos de huevos. Y estos son los últimos proglótidos, que les llaman proglótidos grávidos. Entonces, un cesto está dividido en escólex, cuello y estróbilo. Y el estróbilo está constituido por proglótidos inmaduros, proglótidos maduros y proglótidos grávidos. Así siempre será un cesto. Repito, escólex, cuello, estróbilo, y el estróbilo constituido por proglótidos inmaduros, que son los más cercanos al escólex, en la parte media los maduros, y en la parte más distal los proglótidos grávidos. Y aquí lo vemos en microscopio de barrido, las 4 ventosas de un céstodo, un rostelo armado con ganchos, el cuello y esos segmentos. Bueno, aquí otra vez estamos. En los nemátodos, la falsa cavidad, un pseudoceloma. Vean cómo aquí todos los órganos son tubos que corren longitudinales. El intestino, el ovario, el oviducto, lo que sea, están flotando en un líquido y no hay membranas que delimiten estos órganos. Por eso es una falsa cavidad, un pseudoceloma, como es el caso de la lombriz intestinal, las carilombricoides, vean una hembra y un macho, las carilombricoides, vemos la falsa cavidad, todos los tubos son puro tubo longitudinal, un nemátodo, de ir y vuelta a la tubería. De esa manera, aquí se ve un corte transversal, donde vemos precisamente los tubos, uno corresponde al tubo digestivo, esto podrían ser asas uterinas y la falsa cavidad aquí que llena de líquido, pseudocelomado. En un nemátodo, su corte transversal, vemos la complejidad en un corte cercano al esófago, se ve la luz del intestino trirradiada, la cutícula, que es la cubierta más externa, luego vemos una capa de músculos, y esto lo vamos a ver con calmita a su debido tiempo. Esto lo van a ver en la práctica, por eso se los estoy mencionando. Aquí vemos el corte transversal a diferentes regiones de un nemátodo. Por ejemplo, si ven la flecha, es un corte muy cercano al esófago porque el tubo digestivo está trirradiado. Solamente está trirradiado cuando está muy cercano a la cavidad bucal. Conforme se aleja de la cavidad bucal, vean cómo se modifica ahora el intestino. Es este de acá, y en esta de extrema izquierda, aquí tenemos el tubo digestivo en forma de ojal. ¿A qué corresponden los demás órganos? Aquí, por ejemplo, la parte media, pues serán los tubos que correspondan al ovario, al oviducto, muy probablemente. O si se trata de un macho, los testículos, los canales y los conductos deferentes o el conducto eyaculador y el intestino. Todo flotando en un líquido. Y aquí vemos ya en la parte más ancha, esto se trata de una hembra porque se ven 2 ramas uterinas llenas de huevos. El intestino y todos los demás, estos tubos cortados transversalmente, que quizá correspondan al ovario, al oviducto, qué sé yo. Así se vería en el corte. Entonces la parte más externa es la cutícula, y luego aquí se ve esto que se ve aquí como corrugadito, corresponde a la musculatura del nemátodo, que está pegado a la cutícula. Y aquí lo vemos en otro corte. Como tenemos la cutícula, después esa capa muscular, y vemos la tubería interna en una falsa cavidad, como es el intestino, el oviducto, el ovario, qué sé yo,
que aquí lo vemos en un corte que van a ver ustedes en la práctica. Aquí vemos el tubo digestivo, ¿verdad? Que por el proceso de tinción se modificó y todos estos tubitos corresponderían los más delgaditos al ovario, los más gruesecitos al oviducto y estos más anchotes corresponden al útero lleno de huevos. Aquí se ve la cutícula, la musculatura, aquí se ven muchas células musculares y la falsa cavidad. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Y entonces aquí tenemos las diferencias morfológicas de los helmintos. Me detengo un momentito para que la copien, la fotografíen o qué sé yo, donde de una manera muy sencilla, como si fuera este acordeón, nos separa a los tres grupos: céstodos y tremátodos, filum platihelmintes y nemátodos, filum nemato. Forma, cavidad, tubo digestivo, sexo y órganos de fijación. Me avisen cuando ya la tengan. No se oye nada. Ya, profe. ¿Ya la tienen? Ok. Sí, Sí, profe. profesor, ya. Sí. Acuérdense lo de hermafroditas. Todos los platihelmintos son hermafroditas, pero en el caso de los tremátodos hay la excepción que confirma la regla, que es el grupo de los esquistosomas. Eso ya manéjenlo como si fuera recitación, como estuvieran recitando. Los platihelmintos son hermafroditas, pero en el grupo de los tremátodos hay la excepción que están los esquistosomas. Así lo tienen que manejar. Vean en cuanto a órganos de fijación, por ejemplo, estos son un tremátodo monogéneo. Vean cómo su órgano de fijación es una maravilla. Aquí los monstruos que pone Spielberg en sus películas se quedan chiquitos como este. Que se me figura como el topo nariz de estrella. Así se me figura este órgano de fijación. Este es el topo, vean. No es igual. Bueno, aquí se ve Sí, cómo sí pues, se parece. ¿verdad que sí? Entonces, esta ventosa que tiene aquí unos rayos adicionales para detenerse del hospedero. En este caso vemos diferentes ventosas. Este es en el caso de esquistosomas, la ventosa anterior o la ventosa medioventral que dijimos que es el acetábulo. Aquí están volviendo a la hembra, esta es la hembra. Aquí están los dos sexos, el macho que es este grandote y la hembra que está protegida por el abrazo de su macho. En otros ejemplos vean cómo las ventosas son unas copas musculosas. Aquí lo vemos en un acercamiento, otro acercamiento. Aquí tenemos en el caso de fasciola la ventosa anterior y el acetábulo. Estos como órganos de fijación. En caso de un céstodo, aquí vemos las copas. Se ve aquí muy bien la figura de la copa de 4 ventosas en el escólex de un céstodo. Aquí vemos, vean las ventosas. Aquí está una corona, una doble corona de ganchos. Entonces no nada más se va a sostener del hospedero con las ventosas, sino también con estos ganchos en su rostelo. Aquí lo vemos en corte, ese rostelo con doble corona de ganchos. El rostelo es donde van los ganchos, lo vamos a ver más adelante. Y las 4 ventosas, en este caso 2 de este lado, 2 del otro lado. Otro órgano de fijación, este rostelo es el que tiene las espinas, no una corona. Aquí vean cómo el rostelo está con las espinas. O bien, en el caso de los nemátodos, presentan dientes, como este es una uncinaria de perro, que está presentando los dientes en la cavidad bucal, o en este que es Necator, así es el género Necator de uncinarias, un par de placas cortantes en la cavidad bucal, o bien en el caso de los nemátodos de fitoparásitos, un estilete
que está muy quitinizado, sino como penetra raíces y los tejidos duros de los vegetales. ¿Cuál es la importancia? Este es el daño causado por tremátodos en un hígado. El hígado ya perdió su color, los conductos biliares están totalmente, vean como aquí los tubos están perfectamente fibrosos, ¿verdad? El color del hígado ya no es el mismo. Aquí lo que les estoy señalando es el daño. Este es un daño hepático, obstrucción de los conductos hepáticos, y aquí se ve el responsable. Aquí se alcanzan a ver las fasciolas en los conductos hepáticos. En el caso de los céstodos, en su fase larvaria, conocida como cisticerco, aquí tenemos cisticercosis cerebral, que son estas fases juveniles que se encuentran en el cebollo, perdón, en el sistema nervioso central de los humanos, o bien en las radiografías, resonancia magnética, nos ayuda también a veces a identificar a los parásitos. Aquí se ve uno en un acueducto obstruyéndolo, o ver niños así ventrudos. No, recuerden que las parasitosis no respetan edad, ni sexo, ni condición social. O esta importancia, por ejemplo, de este nematodo extraído de un ojo, es una filaria. O estos que son los macarcantorrínculos, los que vimos, los que no vamos a tratar en el curso, causando daño hepático. O bien los que tienen importancia agrícola, pobre desarrollo en las raíces, formando nódulos, todo eso que conocen con los nematólogos agrícolas, que dañan de una manera muy importante desde el punto de vista económico plantíos enteros, parásitos de la papa donde arrasan con varias hectáreas del cultivo de la papa o de otros productos. Entonces los nematos de importancia agrícola no deben de despreciarse, al contrario. De los mecanismos de transmisión, ya los mencionamos, que son activos. Si el parásito hace por su trabajo, segrega sustancias lubricantes, enzimas, la presencia de dientes, de placas cortantes, de estiletes, todo que contribuye con movimientos vigorosos de penetración. Está activo el nematodo, se está ganando su sustento de una manera activa, o bien la pasiva, que ya la mencionamos. No hace nada el parásito por entrar a su hospedero. Entra dentro de un huevo, en alimentos o bebidas contaminados, o a través de la picadura de un artrópodo, qué sé yo. Y aquí vemos esa penetración activa. Vean cómo aquí una fase juvenil de un tremátodo está penetrando un caracol. Aquí se ve la penetración. O en estos de acá, también estas fases juveniles que están pegadas a la superficie de un caracol y empiezan a secretar sus sustancias líticas para penetrar activamente. O estos nemátodos que penetraron activamente el epitelio intestinal, y aquí se ve el agujero que están formando en una microscopía electrónica. O la forma pasiva, ¿verdad? La ingesta de huevos en alimentos o bebidas contaminadas, como es el caso de estas fotos, o bien a través del piquete de un transmisor o de un vector. Aquí tenemos un mosquito picando, y cuando pican expulsan saliva, y ahí es donde van las fases parasitarias que entran en forma pasiva. O bien aquí, vean, esta es una mosca de esta tsetse, vean la probóscide, por eso el piquete es dolorosísimo en los tabanos de una mosca tsetse. Es muy doloroso el piquete por lo grueso de su probóscide. Y de esa manera entran los parásitos en forma pasiva. Aquí tenemos, perdón, en esta fotografía
el tamaño relativo de los huevos de todos los helmintos, desde los que no tratamos como Opistorchis, Clonorchis, pero sí vemos aquí ya o los huevos de Tenia, Dimenolepis, los huevos de nemátodos, de Ascaris, y vean sus tamaños relativos hasta llegar a huevos que tienen más o que llegan a las 150 micras de longitud, cuando la mayoría tiene menos de 50 micras. Entonces es para que vean el tamaño relativo en cuanto a los huevos de los helmintos. A través de la adaptación y por ende de la evolución, todos los helmintos alguna vez fueron de vida libre. De alguna manera empezaron a entrar en sus hospederos, primero quizá como comensales o de una parte accidental, y luego viendo que sus condiciones ambientales mejoraban, empezaron a tener adaptaciones en su alimentación o en su fisiología e inclusive en la morfología que los condujo a la evolución. Entonces, originalmente eran de vida libre. Entonces, como no había competidores ni depredadores, se adaptaron a su vida parasitaria. ¿Esto qué trae como consecuencia? Por ejemplo, pierden su capacidad de sintetizar productos, ya no los requieren sintetizar porque los toman del hospedero. La ley del menor esfuerzo, no tengo que producir nada, todo se lo robo a mi hospedero. Ácidos grasos, esteroles, se pierden ciertas funciones en la vida parasitaria, como a lo mejor ya no necesita movimiento, qué sé yo, algo así por el estilo. Que pierden su sistema enzimático, sí, porque todo lo van a obtener a través de sus hospederos, ya sea que lo incorporen a través del tegumento en los platihelmintos o por la cavidad bucal y en el intestino en el caso de los nematos. Entonces ya no metabolizan ni sintetizan, todo lo toman del hospedero. Por ejemplo, ya no requieren tener amilasa para romper carbohidratos porque se les está proporcionando el hospedero, por poner un ejemplo. En el caso de los éstodos, si alguna vez, que lo dudo, eso había que ver cómo está la filogenia de los éstodos, que ni siquiera tienen vestigios de tubo digestivo. Si los hubieron alguna vez, pues desaparecieron ante la adaptación y evolución de ese parasitismo. Carecer de aparato excretor, ¿verdad? De su sistema de regulación osmótica. Se reduce su sistema nervioso y sensorial a su más mínima expresión, pero no deja de ser sumamente eficiente. No necesitan moverse porque todo lo tienen del hospedero, se atrofian los aparatos locomotores si es que los había, se desarrollan en dos órganos de fijación, eso sí, y sus sistemas de reproductor para aumentar el potencial biótico, puesto que la sobrevivencia se va a disminuir sustancialmente. Entonces, necesitan aumentar su potencial biótico. Profesor, Mande usted. antes de que Escuche. prosiga, ya casi termina la hora, entonces quedan casi 5 minutos para que termine la hora de clase, entonces para que lo considere ahorita con las siguientes diapositivas. Ya casi acabé. Ok. Miren, lo vamos a dejar aquí. Estas que dijimos que adaptación a la vida parasitaria, desarrollo de órganos que hicieron los helmintos, órganos de fijación, su modificación en el aparato digestivo y el aparato excretor y aumentar su potencial biótico. Eso es lo que hicieron. O redujeron y desaparecieron órganos como no requieren de aparato respiratorio. En el caso de los éstodos no necesitan aparato digestivo, todo lo tienen a través del tegumento, su sistema nervioso se convierte en algo muy sencillo, pero muy eficiente. Ahora bien, ya nada más para acabar, requiero que se queden con esta transparencia, fotografíenla o cópienla, o ver
para que nos sepamos bien el sistema digestivo de un humano. Porque luego estamos mencionando los microhábitats y digo, por ejemplo, mesentéricos superiores, ¿de qué estamos hablando? O mesentéricos inferiores, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que ustedes supuestamente ya deben de manejar. Entonces tomen esta fotografía, aunque parece de la primaria, pero ahí para que vean las funciones de cada uno de los órganos que intervienen en el sistema digestivo. Y con esto le dejamos aquí. Profe, ¿le podría pasar a la diapositiva anterior en donde estaban las características? Ahí, gracias. Ok. Entonces la siguiente clase de teoría la tenemos el jueves. ¿A qué horas? El jueves es de 4 a 7 de la... De 4 a 7, exactamente. Y no se les olvide mañana a las 3 para la parte de laboratorio, para ponernos de acuerdo con reglamentos y condiciones y etcétera, con nosotros profesores. Ahorita la mande usted. Y disculpe, a lo mejor es que ya entré muy tarde, no podía entrar. Para saber la programación de las clases, bueno, el programa. Todavía, el programa no lo tengo todavía. Quizás se los dé cuando tenemos la teoría el jueves. El jueves se Ok. les paso porque ustedes no tienen el instructivo, ¿verdad? No, Entonces yo les voy a dar el temario, se los doy bueno, el jueves en la teoría. ok, gracias. Acuérdense, por favor, ahorita no supe cuántas personas estuvieron presentes. Sí, no. Maestro, ¿fueron 22 alumnos presentes? Ok. Pasé lista los 15 minutos. Aquí en Teams te baja la lista de asistencia y son los que tienen asistencia el día de hoy. Ah, perfecto, Gaby. Yo Hasta pensé que ahorita ya, 22 atendiendo la clase. ok. Yo pensé que nada más me echabas a andar y ya te ibas. Te quedaste aquí toda la clase. Muchas gracias. No, ¿de qué, maestro? Ok, pues si no hay nada más, ya entonces ya tenemos la lista y se grabó la clase para que luego nos informa bien la maestra como los que, por ejemplo, la compañera que habló que dijo que entró tarde, puede volver a ver la clase. Todo eso nos Sí, lo va a explicar la doctora mañana. ¿Mande usted? ok, sí, gracias, profesor. Soy Ángeles. Ah, Ángeles, ¿qué tal? Sí, gracias, sí, me tocó tomar clase con usted. Ok, bueno, pues entonces si ya no tienen otra cosa, nos vemos mañana para estos detalles de calificación y de condiciones y etcétera. Mañana las discutimos junto con los otros 3 profesores que impartimos el curso. Por mi parte, jóvenes, eso es todo. Y la clase de teoría continuará el jueves. Mañana nos vemos para el laboratorio y todo lo que haya que discutir inherente al curso. Maestra doctora Medina, si usted quiere agregar algo. No, maestro, mañana nos vemos a las 3. Igual se les va a mandar la invitación. A los que no tienen correo institucional como se hizo la vez pasada, esta vez se les va a mandar
a su correo personal la invitación. Ya vieron que sí pueden entrar sin ningún problema. Y mañana vamos a checar todos los detalles acerca de evaluación y de las plataformas que vamos a utilizar para dar la clase y para los exámenes y tareas que se les van a dejar. Ok, gracias. ¿No de qué? Nos vemos mañana. Por favor, sean puntuales. Una pregunta. Muchas ¿Esta gracias. va a estar en el correo igualmente? ¿Perdón? La clase que se grabó ahorita va a estar disponible en el correo grupal. Si me mandan el correo, bueno, no lo tengo. Si me mandan, se los mando, porque ahorita se graban en automático en Teams y ahí se quedan. Entonces, todos los que ya están en el grupo de Teams ya pueden tener acceso a la grabación. Y los que no, pues mándenme por favor el correo grupal y yo se los mando, les mando la liga para que lo puedan ver. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿No de qué, Gabriel? Bueno, si ya no tienen otra cosa, Ok, gracias, profesor. igualmente, Gracias, profesor. cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Maestra Gaby, muchas gracias. ¿De qué, maestro? Nos vemos mañana, Bye. que esté Nos bien. vemos mañana. Gracias. Bye. 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 Saludos a todos. Gracias. Gracias. Luego. Pues bueno, nada más me pude conectar 10 minutos antes, pero ya dijo la mesa que los que no tenemos correo institucional nos va a mandar por nuestro correo. Y si no, de todos modos, la invitación me la busqué, no se me ocurrió, y conocí a alguien y era Orlando. Y ya le dijo, me dijo, quedan 10 minutos, no importa, pero ya le dije al profesor, pues ya Ángeles, me dijo, Ángeles, ahorita fue un tema así, nada más, de todos modos va a estar grabada. La van a subir al correo por si la quieres ver al rato. Muy bien, igual, reprobando materias por no conectarse a la... No. Ah, se mueve el toma. Mira, yo te aconsejo que primero la pongas un poquito. Pero se va... Ah, sí, se enjuaga. Esa se lava. Nada más se enjuaga porque ahorita que la hierba se... No es como para que... Michelle, se le que vaya. Es que manda, o sea, nada más manda tantito y manda cualquier cosa. No, ya